¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto poderme acercar a ustedes de nuevo por medio de nuestras redes sociales, por medio de esta virtualidad, que es lo que Dios ahora mismo nos está permitiendo. Y después de ver tantos memes cristianos y tantas cosas por ahí, se me hace imposible dejar de imaginarme ¿cómo estarán ustedes ahorita allá en su casa? Si estarán acostados, si estarán sentados en el sofá, en pantaloneta, en chanclas, estarán despeinados, si se habrán bañado hoy, no sé. Bueno, como les digo, después de ver tantos memes se me hace imposible pensar un poco en eso, así que empiecen a ir comentando ahí debajo del video cómo se encuentran en este momento, si ya se bañaron el día de hoy, si están dispuestos, si andan por ahí acostados o sentados o de pie o mientras están escuchando este mensaje están lavando la loza, ¿qué los tienen haciendo allá en la casa? Bueno, y sea cual sea la posición en este momento, yo les voy a pedir que sí se tomen unos minutos por lo menos para con un poco de reverencia en la palabra de Dios puedan abrirla en el libro de Lucas en el capítulo 6. ¿Y cuál es la idea de esta reunión hoy? ¿Cuál es la idea de nuestro tiempo en la palabra de Dios hoy? Pues como ya muchos sabían, como ya muchos lo saben, pues es retomar nuestra enseñanza del sermón de la llanura. Recordemos que el sermón de la llanura es paralelo, es decir, es muy parecido, muy apegado a lo que fue el sermón del monte, con la única diferencia de que Mateo describe esta enseñanza como que Jesús subió al monte y luego de orar en el monte vinieron sus discípulos, vinieron todos los oyentes y él les dio la enseñanza. Eso está en Mateo capítulo 5. La diferencia es que aquí en Lucas describe que Cristo Jesús estaba en un lugar alto y descendió a un lugar llano, porque el llano es muy lindo. Entonces Cristo Jesús escogió el llano para esta enseñanza que hoy vamos a ver o que vamos a continuar, porque en días pasados nosotros estuvimos leyendo, Aarón nos estuvo dirigiendo en lo que fueron los primeros versículos que tienen que ver con las bienaventuranzas y los ayes, desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Hoy nosotros vamos a ver desde el versículo 27 hasta el versículo 36. Entonces vamos a disponernos a leer, vamos a poner toda nuestra atención en esta lectura porque les aseguro que esta enseñanza resume de la mejor manera en qué consiste y de qué se trata la vida cristiana. Entonces, si alguien a usted le pregunta de qué se trata ser cristiano, puede recurrir a esta enseñanza de Lucas capítulo 6. Entonces, abran sus Biblias y vamos a leer desde el versículo 27 del capítulo 6 de Lucas. Y dice de la siguiente manera, el título dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice, pero a vosotros los que oís, a todos los que oís, en vivo y en directo, a los que oís la grabación, a los que oís por medio de este video, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vean cómo es de contraproducente esta enseñanza para los tiempos que estamos viviendo. Y yo creo que en aquel tiempo, hace 2000 años, los que escucharon en vivo y en directo esta enseñanza se preguntaban, oiga, ¿este man de verdad estará hablando en serio? ¿Jesús de verdad está hablando en serio? ¿Cómo se le ocurre que si me roban la capa le tengo que entregar la túnica, que si me dan en una mejilla yo tengo que poner la otra? ¿Cómo es posible que yo tengo que amar a mis enemigos? ¿Cómo es posible que al que me dice maldito yo tengo que decirle bendito? ¿Cómo es posible que al que me roba parte yo tengo que darle? Eso Eso no puede ser. Si antes lo que se enseñaba era que ojo por ojo y diente por diente, es decir, que así como me hace, así yo también le hago. Y Cristo Jesús viene y presenta la otra cara de la moneda, la del cristianismo, la del verdadero evangelio y la del verdadero amor de Dios. Si bien esta enseñanza nos parece un poco retadora, podemos ver que Cristo Jesús mismo es el modelo a seguir en cuanto a esta enseñanza llevada a la práctica, llevada a la vida. Cristo Jesús, bueno, apaguen los celulares, por favor. Cristo Jesús eh, descendió desde su trono a salvar a los que le habían ofendido, nada más y nada menos. Cristo Jesús, a aquellos que le habíamos ofendido, Él dice, voy a descender a la tierra, voy a entregar mi vida por ellos, voy a mostrarles lo que es el verdadero amor. Y muchas veces a nosotros nos cuesta hasta levantar nuestra cola de la silla, levantarnos de nuestra cama para ir y hacer bien por otra persona. Cristo Jesús no dejó la cama, Cristo Jesús no dejó el sofá, Cristo Jesús dejó el mismo cielo. Él mismo siendo igual a Dios, se despojó de ser igual a Dios para hacerse igual a nosotros. Aquel que era inmortal se hizo un ser humano mortal. Aquel que era sobre toda la tierra, el creador de todo el universo, se hizo un ser humano de carne y hueso que también podía sufrir enfermedades. Si Cristo Jesús hubiese venido en estos tiempos, también se hubiese podido contagiar de COVID-19 o de el 20 o el 21, el que esté ahorita, sea cual sea que esté ahorita. Cristo Jesús, como lo dijo Pablo, se humilló hasta lo sumo y de esa manera nos mostró en la práctica esta enseñanza y este evangelio, este amor del bueno, amor del puro. Hoy yo quiero proponerles que ustedes centren su atención en el versículo 31 y que podamos ver que este es el corazón de la enseñanza de Cristo Jesús. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que se nos ha enseñado o lo que el mundo enseña es que el amor al prójimo consiste en no hacerle a ellos lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y era lo que se enseñaba hasta que llegó Cristo Jesús con esta enseñanza. Y Cristo dice, no, el amor no es pasivo, el amor no consiste en quedarme sentado en el banquillo sin hacer nada. Claro que no. El verdadero amor es
levantarte de tu comodidad e ir a hacer por los otros lo que quisieras que ellos hagan por ti. El verdadero amor no es reclamar tus propios derechos, el verdadero amor es reclamar los derechos de las demás personas, apelar por el beneficio y por la bendición de ellos. Hoy en día se dice que lo más importante es el autoestima y el amor por uno mismo y buscar amarme a mí mismo. Pero Cristo Jesús dice, no, el bienaventurado no es aquel que busca su beneficio y no es aquel que busca amarse a sí mismo. El verdadero bienaventurado, la persona que va a tener verdadero gozo, verdadera dicha en esta vida, es aquel que ama a las demás personas, es aquel que bendice y sirve a los demás. Y muchachos, iglesia, todos los que me escuchan, como dijo Cristo Jesús, todos los que oís, en estos tiempos tenemos la gran oportunidad de manifestarle al mundo el verdadero amor, el amor de Dios. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde muchas personas pasan hambre, necesidades, donde están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, donde están sufriendo esta enfermedad, tenemos la gran oportunidad de manifestarle a las personas el amor de Dios por medio de ayudarles a cubrir sus necesidades. Y si no podemos de esta manera, por lo menos pudiéramos brindarles una llamada para darles aliento, para orar por ellos, para orar con ellos, que Dios les fortalezca y les dé aliento y que ellos no se sientan solos, sino sepan que hay una persona, que hay alguien interesado o interesada en su bienestar. Y los cristianos estamos llamados a ser esos que estén interesados en el bien común, en el bien de las otras personas. Entonces, aprovecha tú como joven para llamar a uno de tus compañeros del colegio, preguntarles cómo están sus papás, cómo están sus familias, cómo se encuentran. Eh, Hay una historia maravillosa del año 70 después de nuestro Señor Jesús. Bueno, digo maravillosa por un lado, pero aterradora por otro. No sé si han escuchado de pronto de Nerón, aquel hombre sanguinario, ese hombre de Roma que se divertía asesinando a las personas, especialmente a los cristianos. Cuenta la historia de que Nerón solía alumbrar las calles de Roma con seres humanos incinerados, seres humanos encendidos en llamas. Especialmente estos seres humanos eran cristianos. Él aborrecía completamente a todo aquel que invocara el nombre de Dios y a todo aquel que invocara a Cristo Jesús como el Señor y el Rey de este mundo. Bueno, en medio de todo esto que sucedía y en medio de tantas masacres y de tantas muertes, había algo extraño que muchas personas no entendían. Resulta que estos cristianos, los que iban a la iglesia, los que proclamaban a Jesús, solían vivir a los alrededores del basurero de Roma. Y muchas personas me preguntaban, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escogieron los basureros? ¿Por qué no escogieron un mejor lugar? Cerca al mar, cerca a los ríos. ¿Por qué no escogieron un lugar donde la tierra se pueda labrar y se pueda cultivar? ¿Por qué no escogieron un lugar donde puedan progresar de una mejor manera? Bueno, pues se descubrió que lo que sucedía era que estos cristianos, esta iglesia de la antigua Roma de los años 70 después de Cristo, estaban en los basureros porque allí era donde abandonaban a los huérfanos. Luego ellos recogían a estos huérfanos y los adoptaban, los criaban dentro de sus familias y por supuesto los discipulaban con las enseñanzas del Señor Jesús. Luego todos estos huérfanos llegaron a ser la futura iglesia, llegaron a ser los futuros cristianos. Pero vean la forma tan maravillosa en que estos cristianos entendieron lo que era el verdadero amor. Ellos hubiesen podido escoger para su vivienda lugares mucho más seguros o por lo menos más saludables
que estar alrededor de un basurero. Pero ellos vieron que había una gran oportunidad de manifestar el amor de Dios a todos estos niños que se quedaban huérfanos. ¿Por qué? Porque Nerón había matado a sus padres. Por supuesto, muchos de estos niños huérfanos eran hijos de padres cristianos, ¿sí? Pero pudieron ver en estas personas que le adoptaban el amor de Dios. ¿Y cuál era la forma en que ellos pensaban? Bueno, nosotros éramos huérfanos, no teníamos padre, éramos huérfanos espiritualmente, pero el Dios que creó los cielos y la tierra, por su misericordia nos adoptó. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros somos hijos adoptados por Dios. Nosotros antes éramos extranjeros, antes éramos ajenos a Dios, éramos ajenos a la familia de Dios, pero en determinado momento, cuando escuchamos el mensaje de nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y el sello del Espíritu Santo es el sello de que somos adoptados y que ahora pertenecemos a la realeza, al linaje escogido de Dios. Y esa era la manera en que estos cristianos pensaban, bueno, si Cristo Jesús, si nuestro Dios nos adoptó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a adoptar a estos niños huérfanos y les vamos a manifestar ese amor que nosotros también hemos recibido? Sin duda alguna, al igual que ellos, nosotros también contamos con la oportunidad de hacer manifiesto el amor de Dios en estos tiempos. Y vean, terminemos con este versículo, el versículo 10. Dice, y asimismo, el versículo 35 dice, y amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Normalmente cuando nosotros le hacemos un favor a alguien, cuando hacemos algo por otra persona, lo hacemos esperando algo a cambio, esperando una recompensa o que más adelante esta persona nos devuelva el favor. Cristo Jesús dice, mira, cada vez que tú hagas algo por otra persona, por cubrir las necesidades de otro, no esperes la recompensa de ese otro, sino tú puedes tener seguro que la recompensa viene directamente de Dios, que el galardón viene de Dios. Y no solamente eso, sino que, o sea, aún el galardón más grande es que seremos llamados hijos del Altísimo, seremos llamados hijos de Dios, el Rey de todo el universo. Entonces, muchachos, jóvenes y todos los que me escuchan en esta hora, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él es el mayor ejemplo de amor. Él renunció a sí mismo para entregar su vida por todos nosotros. Él es la máxima expresión de amor. ¿Sí? Pongamos esto en práctica. Nos vemos en 8 días con los versículos siguientes. Bueno, antes de despedirnos, oremos y pidámosle a Dios que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón y que esto que acabamos de leer cobre sentido en nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros oramos, oh Dios, para que tú nos enseñes a manifestar al mundo este amor que tú nos has otorgado y que nos has dado. Permite, Señor, que nosotros tengamos la humildad suficiente para renunciar a nuestra comodidad por amor y por el beneficio de otras personas. Señor, ayúdanos a que antes de pensar en nuestros derechos y en nuestros propios beneficios, podamos pensar en la bendición para otras personas. Señor, no queremos más un amor pasivo, donde nos sentamos en el banquillo a no hacer nada. Queremos de aquí en adelante tener un amor activo, como tu amor que dispuso sus manos para servir a los demás. Ayúdanos, Señor, con todo amor a servir a nuestro prójimo, a servir aún a nuestros enemigos si es necesario,
y a bendecir a los que nos maldicen. Hoy oramos por todos ellos para que tú tengas misericordia, les guardes, Señor, y salves sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador y nuestro mayor ejemplo de amor. Dios les bendiga, que pasen un feliz resto de día. Les amamos.